Buenas noches, señores estudiantes. Voy a dar la última clase del refuerzo de esta última semana. Por favor, para que estén atentos. Iniciamos. Voy a compartir pantalla. Ya. Como ustedes comprenderán, estamos en la última, una semana de refuerzo. Ya, voy a conectar. Ya, vamos a iniciar con el inicio de la semana, a inicios de la materia, que es el proceso de la investigación, sobre la noción de investigación, que la palabra de investigación nos habla de que tiene un contenido lexicológico muy amplio, pues este se refiere a la acción o efecto de dirigir pesquisas, ¿no es cierto? También para el descubrimiento de alguna cosa o de estudiar algo de una manera concienzuda y minuciosa. La importancia de saber cómo investigar no solo es el de tener el deseo de investigar, sino también el saber hacerlo a fin de llegar a los resultados que estamos buscando por el simple hecho como el complemento de nuestra formación a fin de convertirse en un excelente profesional. La importancia de esta investigación es, la investigación propiamente no científica es la que tiene por objeto adquirir conocimientos de verdades ya descubiertas o procurar la solución del problema práctico. En los métodos de investigación tenemos que, según el método de Descartes, cuyo título completo del método es para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias, en la principal obra escrita por René Descartes, donde lo conoce como el desarrollo de la filosofía y de la ciencia. El método analítico, tenemos el método analítico y el método sintético. El método analítico, cada uno de estos tiene su propia descripción, que es el método analítico, que es la desmembración de un todo descomponiéndose también en sus partes, también desmembración de elementos también para observar las causas, naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y el examen de un hecho particular. El método científico vuelta es la desmembración de un todo descomponiéndose, el razonamiento que tiene a reconstruir un todo. También se trata, en consecuencia, de hacer una explosión metódica y breve en resumen. El método de la investigación como seguimiento también de los métodos, tenemos el método inductivo. Este método inductivo, que significa de latín inducere, que significa investigar, persuadir, conducir algo. El método inductivo se pone en práctica cuando nos fundamentamos también sobre la observación y la experiencia. Es extraer la única causa del conocimiento humano, que es la experiencia acerca de lo conocido, su estructura en torno a la experiencia humana directa. El método deductivo, Aristóteles nos creó el método deductivo como forma del razonamiento, donde la deducción parte de uno de los propósitos generales para llegar al conocimiento. La definición no es sino misma un método de investigación que viene del latín finere, que significa limitar, precisar, en pocas palabras, un conocimiento. La clasificación en nuestro diario vivir, nosotros siempre estamos clasificando cosas. El proceso de la clasificación expresa Candeluti también que la observación, los objetos singulares, es apenas el paso en el proceso cognoscitivo. La división es, aunque en el fondo es semejante a la clasificación se hace partiendo en varios objetos de múltiples conceptos de división. Procede también de arriba para abajo. La división parte comprensión, extensión más limitada.
Vuelta a otro tema es los métodos jurídicos. Los métodos jurídicos son la universalidad y de los métodos y de la pureza de los métodos. En estos métodos tenemos el método de interpretación de la ley, el método de aplicación de las normas y el método de creación de las normas. En el método de interpretación de la ley tenemos que nos dice Carlos Lozano y Lozano, al considerarse como la materia que constituye la base misma de los estudios jurídicos, es interpretar una norma jurídica, es esclarecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica. Y en los métodos de integración del derecho tenemos las lagunas de la ley. El juez no puede decidir, tampoco de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque incurre en responsabilidad por denegación y justicia, donde surge la necesidad de llenar las lagunas. El método de creación legislativa del derecho, vuelta a esta, es desde el papel que tiene el legislador en la creación de la ley, los factores que dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas. La ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. A diferencia que las técnicas utilizadas en la investigación es para llegar a los objetivos planteados de una investigación, es necesario aplicar las técnicas correctas, donde las técnicas de investigación más utilizadas son la observación, entrevista, encuesta, test, lectura científica y fichaje. La técnica. En el concepto de técnica, la palabra técnica viene de la voz griega técnikes, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica y arte eran una misma cosa. La observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno y los problemas o características que de él se desprenden, mal podríamos encontrar la necesidad de cuestionarnos y de investigar. La entrevista vuelta es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que se le emplea tanto para investigaciones cualitativas como cuantitativas, por cuanto nos permite acceder también al criterio de expertos o de las personas directamente involucradas en el tema. La encuesta es la técnica de mayor aplicación, por cuanto a través de esta podemos abarcar a un mayor número de personas a fin de que se manifiesten su opinión o su conocimiento sobre un tema determinado. El test. Por su estructura es similar a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mayor rigor a su aplicación y por eso es que se lo utiliza en ciertas ciencias, sobre todo en aquellas que tienen que ver con los estudios, eh, con los estudios conductuales, como los psicólogos. La lectura científica, vuelta si partimos del hecho de que nacen conocimientos de los que encontramos de textos, artículos, documentos en sí, esta vuelta es entonces necesario para saber efectuar una correcta lectura de lo mismo. El fichaje. El fichaje tiene por objeto, en primer lugar, obtener una información completa, aceptada de la bibliografía existente sobre el tema de investigación y, en segundo lugar, extrae de esa bibliografía todos los datos indispensables que deben recogerse y acumularse para el cabal conocimiento y la adecuada solución del problema que se trata de resolver. La redacción. La redacción comenzará el investigar por tener una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura de un plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. Las citas. En la redacción de todo documento y mucho más en el informe de una tesis se debe cuidar de respetar los derechos de terceros, esto es, respetar los criterios y opiniones de otras personas y reconocer su autoría señalada a la legislación ecuatoriana respecto a la copia y plagio. La introducción. El investigador expondrá aquí el problema que se plantea o tema central y su importancia, donde los antecedentes, la naturaleza de la investigación, la metodología, los propósitos del autor y y cuánto sea necesario, ¿no? También siguiendo las citas son reproducciones textuales no también de lo que se ha dicho o escrito en obras científicas, son de gran utilidad para señalar el origen de los datos que no se hayan obtenido por observación directa, para indicar el aporte concreto y con otros hechos en la materia que se trate, para sustentar o rechazar una tesis con el auxilio del argumento de autoridad.
Tenemos la referencia. Las referencias se hacen con la misma técnica de las citas, con la salvedad de que ellas no implican transcripción ninguna en el texto principal de la exposición del autor. Se remite también a las fuentes que estima sirvan para ampliar un punto determinado. Ahí se hará una llamada por medio de un número de orden cuyo correlativo se encontrará al pie de página o al final del capítulo. En las notas vueltas son breves comentarios que se hacen al texto principal de una obra o digresiones, ampliaciones o argumentaciones relacionadas con él, que no deben serles incluidos. Por mayor facilidad, su consulta en la obra, recomendamos que las notas se hagan al final de las páginas al que accede. El derecho como objeto de investigación. El derecho está en constante transformación y como no está frente a los requerimientos de una sociedad dinámica que busca en la ley la jurisprudencia, la doctrina, la respuesta a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimiento a sus derechos y garantías fundamentales. La ley tenemos que es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene la ley como primera fuente del derecho. La jurisprudencia, vuelta desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor peso aplicativo, pues en esta Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisprudenciales que sirven de guía para la resolución de casos posteriores. La doctrina jurídica en este nombre se reconoce y se conoce a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus proyectos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especial relevancia en la investigación de los hechos y fenómenos jurídicos. La realidad social jurídica vuelta es cuando guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer que otros cumplan con sus deberes. Pasar a otro tema vuelta son las herramientas de la investigación jurídica. Es importante conocer las herramientas que disponemos para realizar una investigación, que es la curiosidad, la abstracción y la comprobación. La curiosidad, recuerde que el ser humano es esencialmente curioso, siempre estamos permitiendo ir desarrollando como ser humano y como hombre de ciencia, arte, cultura. La curiosidad constituye la motivación que haya despertado la curiosidad. La abstracción, pues bien, esta es la etapa de la que después de observar un problema empezamos a buscarle soluciones. La comprobación en este medio y en este momento de la investigación es cuando aplicamos las técnicas investigativas de campo, ya que el informar que se obtenga de ellas permitirá validar y desechar la hipótesis. Tenemos la tesis o producto científico. Tenemos que nuestros tipos de tesis jurídicas es la tipo comparativa, la descriptiva, la explorativa, la proyectiva y la expositiva. Como un ejemplo, tenemos que la acción de protección de la Constitución del 2008, fenecida Constitución de 1998, se presenta en las legislaciones de varios países, contrastando también sus similitudes y diferencias a los que planteamos en una tesis jurídica comparativa. Si revisamos y nos centramos a las implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, etcétera, realizamos una tesis jurídica descriptiva. Si queremos realizar un estudio más profundo sobre el femicidio y remontamos también a su concepción social jurídica a través del tiempo, desde los albores de la civilización hasta el siglo XXI, realizamos una tesis histórica jurídica. Si lo que buscamos es realizar un estudio de cómo el femicidio se presentó en las legislaciones de varios países o de varias familias jurídicas, constatando también sus similitudes y diferencias, lo que estamos planteando es una tesis jurídica comparativa. Si realizamos una tesis del femicidio, un estudio, perdón, del femicidio superficial sin entrar a detalles de una esencia o de sus implicaciones, desarrollamos una tesis jurídica exploratoria. Este tipo de tesis también presenta un escenario general en un estudio. Para realizar una tesis jurídica proyectiva sobre el femicidio se deberá determinar cuál es el camino que se debe seguir la legislación para alcanzar, en este caso, la erradicación del cometimiento de este tipo de delito. Si se presenta nada menos que una tesis propositiva, ya que luego de determinar las falencias de la legislación, planteamos las reformas que las mismas ameriten a fin de que cumpla una función de prevenir o de castigar este delito.
Las técnicas para elaborar una tesis de derecho. Otro tema que es el planteamiento del problema, que tenemos el hallazgo, definición del problema, elaboración del problema y la valoración del problema. El hallazgo. El hallazgo es para encontrar un problema de investigación. Se aconseja abarcar en un comienzo la totalidad del campo en el cual se está interesado. La definición del problema vuelta es definir el problema es separado del complejo de dificultades que se encuentran en cada situación, es específicamente en detalle y con precisión es individualizarlo por medio de minuciosas distinciones. La elaboración del problema, esta vuelta se ha descubierto y definido que adquirir una nítida conciencia del mismo es transformarlo en una idea viva en nuestra mente. La valoración del problema la elección de un problema vuelta de investigación no podrá llevarse a término sin antes medir su importancia, es decir, si lo valoramos, no basta encontrar o descubrir problema jurídico, es importante determinar su pertinencia. En el esquema de una investigación jurídica tenemos el tema, la problematización jurídica, objetivos, hipótesis, sumario, esquema de contenidos, metodología, plan de trabajo, presupuesto, bibliografía. Continuando, ya en las últimos temas, tenemos que el tema debemos delimitarlo. El problema vuelta se lo denomina problematización. La justificación debemos justificar para que veamos la tesis o la investigación sobre determinado tema. Los objetivos siempre lo buscamos obtener con la investigación y es una tesis que puede haber objetivos generales y específicos. Y la hipótesis, pues en esta estamos investigando para ver solo una hipótesis principal o una principal y algunas secundarias. El sumario o esquema de contenidos, esto vuelta ya sea bibliográficamente como resultado de la aplicación de las entrevistas, encuestas, estudio de campo. En la metodología que se debe de especificar las diferentes métodos, como el método histórico-jurídico, donde varía dependiendo del tipo de investigación. En el plan de trabajo nosotros tenemos que realizar un cuadro en donde se indican las actividades a realizar y las fechas tentativas de cumplimiento. El presupuesto se debe evaluar todo lo que vamos a invertir de la investigación. La bibliografía siempre va al final del esquema de tesis. Es la cita detallada de todas las obras de autores consultados, tanto en formato impreso como digital. Sobre la forma de citar de la bibliografía nos referimos a la unidad 4 de esta guía didáctica, en donde recomendamos la utilización de normas APA. En el informe de una investigación jurídica tenemos que tener presente ya como este último tema el tamaño de papel, márgenes, el tipo de letra, la dedicatoria, agradecimiento, sección de referencias, la bibliografía, la tabla y las paginaciones. Con esto, muchísimas gracias, señores estudiantes. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Todavía tenemos esta semana y la otra semana para atenderlos. Una linda noche a todos.